Buenas noches y bienvenidos a Susurros de la Luna. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia que me llegó desde Guanajuato. Un testimonio escalofriante sobre cómo algo tan cotidiano como mudarse a un nuevo departamento puede convertirse en el inicio de una pesadilla. A través de los años he escuchado muchas historias sobre personas que sin razón aparente empiezan a sentirse observadas, seguidas, acechadas por algo que no pueden ver directamente, pero cuya presencia se vuelve cada vez más opresiva. Esta historia en particular viene de una mujer que se mudó a un departamento antiguo en el centro histórico de Guanajuato buscando un nuevo comienzo después de un divorcio difícil. Lo que empezó como una sensación vaga de incomodidad se transformó en meses de tormento que casi la destruyen por completo. Les advierto que esta historia es perturbadora, llena de terror psicológico y manifestaciones que desafían toda lógica. Y aunque tiene un desenlace, las cicatrices que dejó son permanentes. Así que prepárense, apaguen las luces si se atreven y escuchemos lo que le pasó a esta mujer cuando algo oscuro decidió que ella sería su compañía constante. Mi nombre es Andrea Villegas Moreno. Tengo 37 años y viví en Guanajuato capital durante 2 años. Soy contadora. Trabajaba de forma remota para una empresa de la Ciudad de México, lo que me permitía vivir donde quisiera. Después de divorciarme hace 3 años, decidí mudarme de Querétaro a Guanajuato, buscando un cambio de aire, un lugar diferente donde pudiera empezar de nuevo sin los recuerdos constantes de mi matrimonio fallido. Encontré un departamento en el centro histórico de Guanajuato en marzo del año pasado. Era un edificio antiguo de 3 pisos, convertido en departamentos individuales, en una de esas calles empedradas características de la ciudad. El departamento estaba en el 2º piso. Tenía 2 recámaras, sala, cocina pequeña, un baño completo y grandes ventanas con vista a la calle. Lo que más me gustó fue que tenía techos altos con vigas de madera expuestas, pisos de loseta antigua y una chimenea de piedra que no funcionaba pero que le daba carácter. La renta era razonable para la zona, y el propietario, un señor mayor que vivía en León, me dijo que el lugar había estado desocupado durante 6 meses. Me mudé a finales de marzo. Los primeros días fueron de acomodo. Desempacar cajas, organizar muebles, acostumbrarme a los sonidos del edificio. Las paredes eran gruesas como en las construcciones antiguas, pero igual se escuchaban ocasionalmente a los vecinos. Pasos en el departamento de arriba. El agua corriendo en las tuberías. Nada fuera de lo normal. El edificio tenía solo 6 departamentos y los vecinos parecían tranquilos. Gente mayor en su mayoría, muy educados cuando nos cruzábamos en las escaleras. Las primeras 2 semanas todo fue perfecto. Me gustaba mi nuevo espacio. Me gustaba caminar por las calles empedradas de Guanajuato, explorar los callejones, trabajar desde casa con vista a la ciudad colonial. Sentía que había tomado la decisión correcta de mudarme, pero entonces empezó algo sutil que al principio ni siquiera registré conscientemente. Era una sensación de estar siendo observada. Comenzó cuando estaba trabajando en mi computadora en la sala. De repente sentía que alguien me miraba desde atrás. Volteaba y no había nadie, por supuesto. Estaba sola en el departamento. Pensé que era normal, que estaba acostumbrándome todavía al nuevo espacio, que mi mente estaba creando esa sensación por estar sola en un lugar desconocido. La sensación se hizo más frecuente. Ya no solo cuando trabajaba, sino en cualquier momento del día. Cuando cocinaba sentía ojos en mi nuca. Cuando me duchaba tenía la impresión de que algo observaba desde afuera de la cortina. Cuando veía televisión en las noches sentía una presencia en algún lugar de la sala que no podía ubicar exactamente. Empecé a voltear constantemente, a revisar las habitaciones, pero nunca había nada fuera de lugar. Una noche, como 3 semanas después de haberme mudado, pasó algo que me inquietó profundamente. Estaba acostada tratando de dormir cuando sentí con certeza absoluta que había alguien parado junto a mi cama. No era solo una sensación vaga, era la convicción física de una presencia. Podía sentir el peso de una mirada, podía sentir que el aire a mi lado estaba más denso, más frío. Abrí los ojos lentamente, aterrada de lo que pudiera ver, pero no había nadie visible. Sin embargo, la sensación no se iba. Estuve así, acostada rígida de miedo,
durante lo que pareció 1 hora antes de que finalmente la presencia pareciera alejarse. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido una pesadilla a medio despertar. Esa zona entre el sueño y la vigilia donde la mente puede crear cosas. Pero la noche siguiente pasó lo mismo, y la siguiente. Cada noche alrededor de las 3 de la madrugada despertaba con la sensación de que algo estaba parado junto a mi cama observándome. Empecé a dormir con la luz del buró prendida, pensando que eso ayudaría. No ayudó. La presencia seguía ahí, luz o no luz. Mi calidad de sueño se deterioró rápidamente. Empecé a tener insomnio, acostándome cada noche con ansiedad sabiendo que a las 3 de la madrugada despertaría con esa sensación horrible. Cuando finalmente lograba volver a dormir tenía pesadillas confusas, de las que no recordaba detalles al despertar. Solo quedaba una sensación de haber soñado cosas perturbadoras. Después de 2 semanas de noches así, decidí dormir en la segunda recámara que estaba usando como oficina. Pensé que tal vez había algo en la recámara principal, algún ruido de las tuberías o corriente de aire que mi cerebro interpretaba como presencia. La primera noche en el cuarto diferente dormí algo mejor, pero la segunda noche la presencia regresó. Estaba ahí, al lado de la cama, observándome igual que en el otro cuarto. Entendí entonces que no era el cuarto. Era algo que me seguía a donde fuera que durmiera. Empecé a investigar sobre parálisis del sueño, sobre alucinaciones hipnagógicas, sobre todos los fenómenos científicos que pudieran explicar lo que experimentaba. Leí que el estrés, los cambios de vida importantes como un divorcio y una mudanza, podían causar estos síntomas. Me aferré a esas explicaciones. Empecé a hacer ejercicio para cansarme más, tomé melatonina para dormir mejor, evité la cafeína. Nada funcionó. La presencia seguía apareciendo cada noche. Un mes después de que comenzaran las sensaciones nocturnas, las cosas empeoraron. Empecé a sentir la presencia también durante el día, ya no solo de noche junto a mi cama, sino en cualquier momento. Cuando trabajaba sentía que algo estaba parado detrás de mí constantemente. Cuando cocinaba lo sentía en la entrada de la cocina observando. Cuando me bañaba sabía con certeza que había algo del otro lado de la cortina. La sensación de ser observada se volvió constante, opresiva, sin un momento de respiro. Mi aspecto físico empezó a cambiar. No dormía bien, tenía ojeras permanentes, había perdido apetito y empecé a bajar de peso. Mis amigos notaron en las videollamadas que me veía mal. Me preguntaban si estaba enferma. Les decía que solo estaba estresada con el trabajo, que no dormía bien por el cambio de altitud de Guanajuato. No podía decirles la verdad sin sonar completamente loca. 2 meses después de mudarme empecé a ver algo. No directamente, nunca directamente, pero en reflejos. El departamento tenía varios espejos, uno grande en el baño, uno en la entrada, uno en mi recámara. Empecé a ver en esos espejos por el rabillo del ojo una sombra. Era una forma oscura, más oscura que las sombras normales que aparecía detrás de mí cuando me veía en el espejo. Cuando volteaba directamente no había nada. Cuando miraba de nuevo al espejo la sombra había desaparecido o se había movido a otro lugar. Al principio pensé que era mi propia sombra proyectada raro por las luces, pero empecé a notar que la forma no correspondía con mi posición. A veces aparecía cuando yo estaba de frente al espejo, la sombra detrás de mí parada en una posición que no podía ser proyección de mi cuerpo. Otras veces la veía moverse independientemente, deslizarse de un lado del espejo al otro mientras yo estaba completamente quieta. La forma de la sombra era perturbadora. Era vagamente humana, pero las proporciones estaban mal. Demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían demasiado largas. No tenía rasgos faciales definidos, pero cuando la veía sentía que me estaba mirando directamente, que había inteligencia detrás de esa oscuridad. Empecé a evitar los espejos. Cubría el espejo de mi recámara con una sábana. Trataba de no mirarme en el del baño más que lo necesario. Evitaba pasar cerca del espejo de la entrada, pero entonces empecé a ver la sombra en otras superficies reflectantes, en las ventanas de noche, en la pantalla apagada de la televisión,
en el vidrio de un cuadro que tenía en la sala. No había forma de escapar de verla. Mi estado mental se deterioró. Empecé a tener ataques de ansiedad. Mi corazón se aceleraba sin razón. Sentía que no podía respirar. Dejé de poder concentrarme en el trabajo. Cometía errores. Perdía el hilo de lo que estaba haciendo. Mi jefe me llamó preocupado porque mi desempeño había caído drásticamente. Le pedí unos días libres, diciendo que tenía problemas de salud. Consideré mudarme. Busqué otros departamentos en Guanajuato, pensando que el problema era ese lugar específico. Pero algo me detenía. Una parte de mí, la parte racional, seguía pensando que todo era psicológico, que si huía de este departamento, el problema me seguiría porque estaba en mi cabeza. Además, económicamente no podía permitirme romper el contrato de renta y pagar depósito en otro lugar. Estaba atrapada. 3 meses después de mudarme, las cosas se pusieron verdaderamente aterradoras. La sombra ya no solo aparecía en reflejos, empezó a manifestarse de otras formas. Veía su silueta proyectada en las paredes cuando no había fuente de luz que la causara. La veía pasar por el pasillo en mi visión periférica. Una vez la vi claramente en la sala. Una forma oscura de pie junto a la chimenea, y cuando parpadeé había desaparecido. Peor aún, empecé a sentir contacto físico. Toques ligeros en el hombro cuando estaba sola. Algo que rozaba mi cabello cuando pasaba por el pasillo. Una vez sentí claramente dedos fríos que tocaron mi mejilla mientras estaba sentada en el sofá. Grité y salté, mi corazón latiendo frenéticamente, pero no había nadie. Las noches se volvieron insoportables. Ya no solo sentía la presencia junto a mi cama, ahora también sentía que el colchón se hundía como si algo se sentara en el borde. Sentía el peso, podía ver la depresión en el colchón, pero no había nada visible causándola. Una noche sentí que algo se acostaba en la cama conmigo. Del otro lado, sentí el movimiento del colchón, sentí el peso, casi podía escuchar respiración, aunque no había nadie ahí. Dejé de dormir en la cama. Empecé a dormir en el sofá de la sala con todas las luces prendidas y la televisión encendida. Pero la presencia me encontraba ahí también. No había escape dentro del departamento. Mi salud física colapsó. Perdí casi 10 kilos, me veía demacrada, enferma. Tenía temblores constantes. No podía comer sin que me dieran náuseas. Apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Mis amigos y familia empezaron a preocuparse seriamente. Mi hermana, que vive en Querétaro, vino a visitarme sin avisar porque no le contestaba las llamadas. Cuando mi hermana llegó y me vio, se asustó. Me dijo que parecía que estaba muriéndome, que qué me pasaba. Le conté todo entre lágrimas, todo sobre la sensación de ser observada, sobre la presencia, sobre la sombra en los espejos, sobre los toques, sobre todo. Esperaba que pensara que estaba loca, pero su reacción fue diferente. Mi hermana me miró seria y me preguntó si había investigado la historia del departamento, si sabía quién había vivido ahí antes, si había pasado algo en ese lugar. Le dije que no, que solo sabía que había estado desocupado 6 meses antes de que yo llegara. Ella me dijo que necesitábamos averiguar más, que esto no sonaba solo psicológico, que tal vez había algo realmente en ese lugar. Fuimos a hablar con el vecino del departamento de al lado, un señor de unos 70 años que vivía ahí desde hacía décadas. Le preguntamos si sabía algo sobre mi departamento, sobre quién había vivido ahí antes. El señor se puso incómodo. Dudó antes de responder, pero finalmente nos contó algo que me heló la sangre. Nos dijo que hace como 8 meses había vivido en ese departamento un hombre solo, de unos 40 años, que era muy reservado. El hombre había empezado a comportarse extraño, paranoico. Decía que algo lo perseguía, que no podía dormir, que veía cosas. Los vecinos pensaron que tenía problemas mentales. Una noche el hombre salió del departamento gritando que no podía más, que tenía que escapar. Salió corriendo a la calle y fue atropellado por un auto. Sobrevivió, pero quedó muy mal. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. El departamento había quedado vacío desde entonces hasta que yo lo renté. Mi hermana y yo nos miramos horrorizadas. Le preguntamos al vecino si alguien más antes de ese hombre había tenido problemas en ese departamento. Él pensó un momento y dijo que ahora que lo mencionábamos,
Recordaba que la persona antes de ese hombre también se había ido de forma abrupta, diciendo que no podía seguir viviendo ahí, que el lugar le daba mala espina. Volví a mi departamento con mi hermana completamente aterrada. Ya no podía negar que algo estaba realmente mal con ese lugar. No era solo mi imaginación o mi salud mental. Había un patrón. Otras personas habían experimentado cosas similares. Esa noche, con mi hermana presente por primera vez desde que comenzó todo, algo cambió en la dinámica de lo que fuera que habitaba ese departamento. Como si supiera que yo ya no estaba sola. Como si eso lo irritara. Mi hermana se quedó a dormir en la segunda recámara. Yo volví al sofá de la sala con las luces prendidas, como era mi costumbre. Pero esa noche la presencia fue diferente. No se posicionó junto a mí de forma pasiva, observando desde las sombras. Esa noche se sintió agitada, inquieta, como un animal enjaulado que camina de un lado a otro. Escuché pasos en el pasillo que no eran de mi hermana. Sentí corrientes de aire frío que cruzaban la sala en diagonal, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y a las 3 de la madrugada, cuando normalmente despertaba con esa presencia junto a mí, esta vez no la sentí a mi lado, sino frente a mí. Directamente frente a mí, entre yo y el televisor apagado. En la pantalla negra del televisor vi su reflejo con una claridad que nunca antes había tenido. No era solo una sombra borrosa en el rabillo del ojo. Era una figura completa, alta, absurdamente delgada, con proporciones que hacían daño mirarlas demasiado tiempo porque algo en ellas violaba una regla fundamental de cómo deben verse las cosas. Los brazos llegaban demasiado abajo, el cuello era demasiado largo, y donde debería haber habido un rostro, había una oscuridad concentrada que de alguna manera lograba transmitir atención, intención, hambre. Me quedé completamente paralizada. No podía mover ni un músculo. No podía gritar. Solo podía mirar su reflejo en la pantalla apagada mientras sentía que algo frío y pesado se instalaba sobre mi pecho como si me aplastara desde adentro. Entonces mi hermana salió del cuarto. Encendió la luz del pasillo y preguntó si yo estaba bien, que había escuchado algo. La figura en la pantalla desapareció en el mismo instante. La parálisis se fue. Pude respirar. Pude moverme. Me levanté del sofá tan rápido que casi caí al suelo y fui a donde estaba mi hermana y me aferré a ella como una niña. A la mañana siguiente tomamos 2 decisiones: investigar más a fondo y conseguir ayuda de algún tipo, de quien fuera. Mi hermana buscó en internet sobre el historial del edificio mientras yo, por primera vez en meses, salí a caminar con ella a la luz del día. Guanajuato tiene una historia larga y complicada, como todas las ciudades coloniales mexicanas, y los edificios del centro histórico cargan con siglos de esa historia. Mi hermana encontró registros de que ese edificio en particular había sido construido sobre las ruinas de una estructura más antigua que en el siglo XIX había servido como depósito de cosas confiscadas, entre ellas objetos personales de personas que habían sido declaradas en estado de interdicción y enviadas a asilos. Objetos de personas que nunca regresaron a reclamarlos. Toda una vida de posesiones de alguien que desapareció del mundo sin que nadie le diera un cierre. No sé si eso explica algo. No sé si ese tipo de historia deja huella en los lugares, pero lo encontré perturbador en formas que no podía articular completamente. La ayuda llegó de donde menos esperaba. Una de mis vecinas, una señora de apellido Domínguez que vivía en el departamento de la planta baja y que siempre me saludaba con amabilidad cuando nos cruzábamos, notó que andaba con mi hermana esa mañana y que mi aspecto era francamente alarmante. Se acercó a preguntarnos si todo estaba bien. Mi hermana, sin pensarlo mucho, le contó a grandes rasgos lo que yo había experimentado. La señora Domínguez no pareció sorprendida. Tampoco nos miró como si estuviéramos locas. Simplemente asintió varias veces con una expresión grave y nos invitó a pasar a su departamento. Resultó que la señora Domínguez era una mujer profundamente religiosa, con conexiones en varias comunidades espirituales de Guanajuato. Había vivido en ese edificio casi 40 años, y en ese tiempo había visto a múltiples inquilinos del segundo piso salir en condiciones similares. Nunca había dicho nada porque nadie le había preguntado y por qué.
Nos dijo con una honestidad directa que agradecí. Hay cosas que es mejor no nombrar hasta que sea necesario nombrarlas. Nos dijo que desde hacía mucho tiempo había algo en ese departamento específico que ella describía simplemente como una presencia que no debería estar ahí. No entró en detalles teológicos ni en explicaciones elaboradas. Solo dijo que a veces los lugares acumulan algo, que ese algo puede intensificarse con el tiempo, y que la solución no era complicada, aunque sí requería hacerse con determinación y con fe genuina, la que fuera, la de quien fuera, pero que tenía que ser real. Me preguntó qué creía yo. Le dije que no era particularmente religiosa, pero que en ese momento estaba dispuesta a creer en lo que fuera si eso ayudaba. La señora Domínguez sonrió levemente y dijo que con eso bastaba. Contactó a un sacerdote que ella conocía y que tenía experiencia con este tipo de situaciones. También contactó a una señora mayor de apellido Reséndiz, que la señora Domínguez describió simplemente como alguien que sabe cosas. Una mujer que en la región se conocía como curandera espiritual, sin dramatismos, sin parafernalia. Alguien que había dedicado décadas a lidiar con exactamente estas situaciones. Vinieron al día siguiente. El sacerdote era un hombre de unos 50 años, tranquilo y práctico, que recorrió el departamento en silencio antes de hablar. La señora Reséndiz era pequeña, de unos 70 y tantos años, con ojos oscuros extraordinariamente alertas, que miraban los rincones del departamento con una atención que me inquietó porque parecía que realmente estaba viendo algo que yo no podía ver. Lo que hicieron durante las siguientes 3 horas no fue dramático. No fue como las películas. No hubo gritos, ni objetos volando, ni manifestaciones espectaculares. Fue una combinación de oraciones, de ciertos materiales que la señora Reséndiz trajo en una bolsa de tela, de incienso específico, de agua bendita, de palabras dichas en voz baja en ciertos rincones del departamento. Cubrieron cada espejo con telas oscuras antes de empezar, algo que la señora Reséndiz dijo era importante para que lo que habitaba ahí no pudiera retroceder a ningún refugio durante el proceso. Abrieron todas las ventanas a pesar del frío y hablaron. Esto me pareció lo más extraño. Le hablaron directamente a la presencia, no con miedo, con firmeza. Le dijeron que su tiempo en ese lugar había terminado, que tenía que irse, que no pertenecía ahí entre los vivos, que había algo más esperándola y que era hora de moverse hacia eso. A mitad del proceso sentí algo que no sé cómo describir exactamente. Una presión que no había notado conscientemente hasta que desapareció. Como si hubiera estado viviendo los últimos meses bajo un peso invisible que se distribuía sobre todo mi cuerpo y mi mente. Y de repente ese peso se levantó. El aire en el departamento cambió. Se sintió diferente, más liviano, más limpio, más vacío en el buen sentido de esa palabra. La señora Reséndiz también habló conmigo directamente al final. Me dijo algo que todavía pienso frecuentemente. Me dijo que este tipo de presencias buscan personas que están en momentos de vulnerabilidad, personas que están procesando pérdidas o cambios grandes, porque en esos momentos la energía de una persona fluctúa de formas que las hacen más perceptibles para cosas que normalmente no podemos percibir, y viceversa. No me estaba culpando. Me estaba explicando por qué yo y no otra persona, por qué ese momento y no otro. Me dijo que el divorcio, la mudanza, estar sola en un lugar nuevo sin red de apoyo, todo eso había creado las condiciones perfectas. Y me dijo que la mejor protección a largo plazo no era religiosa ni espiritual en ningún sentido específico, sino estar acompañada, tener raíces, no estar aislada. Las presencias como esa, me dijo, no prosperan donde hay calor humano genuino. Dormí esa noche en mi cama por primera vez en semanas, sin luces prendidas, sin televisión de fondo, en silencio completo. No sentí nada. Por primera vez desde que me había mudado a ese departamento, no sentí absolutamente nada más que el cansancio legítimo de un cuerpo que llevaba meses sin descansar de verdad. Dormí 11 horas seguidas. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas y el departamento se veía completamente diferente a como lo había percibido en los últimos meses. Solo era un departamento,
Un espacio con vigas de madera y pisos de loseta antigua y una chimenea que no funcionaba. Un lugar sin historia sobrenatural. Solo un lugar. Los meses siguientes fueron de recuperación lenta. Recuperé el peso perdido. Volví a dormir normalmente. Mi desempeño en el trabajo mejoró. Mis amigos y familia notaron el cambio gradual. Seguí viviendo en ese departamento durante otros 8 meses y no experimenté nada fuera de lo normal durante ese tiempo. Los espejos dejaron de ser un problema. Las noches dejaron de ser una amenaza. Pero hay cosas que no volvieron completamente a como eran antes. Tengo una sensibilidad diferente ahora, una conciencia de ciertos espacios y ciertos momentos que no tenía antes. Hay lugares donde entro y algo en mí registra una cualidad particular del ambiente que antes habría ignorado completamente. No sé si eso es intuición desarrollada, trauma manifestándose de cierta manera, o algo más. Lo que sé es que ahora escucho esa sensación. Antes habría racionalizado todo, ahora no. También soy diferente en términos de cómo vivo. Me aseguré de construir comunidad en Guanajuato, de no aislarme, de mantener contacto real con personas reales. Las palabras de la señora Reséndiz sobre el calor humano como protección se quedaron conmigo de una forma muy práctica. Hace 3 meses finalmente me mudé de ese departamento. No porque volviera a pasar algo, sino porque encontré un lugar diferente que me gustó más y que se sentía como un nuevo capítulo genuino. El nuevo departamento es más pequeño, más moderno, sin la historia arquitectónica del anterior. Se siente neutro de buena manera. ¿Qué fue lo que me pasó exactamente? Honestamente no lo sé. Tengo la explicación racional. Estrés extremo, cambio de vida traumático, privación severa del sueño causando alucinaciones. Tengo la explicación de la señora Reséndiz. Tengo el hecho concreto de que otras personas en ese mismo espacio experimentaron cosas similares, lo cual complica la explicación puramente psicológica. Y tengo la experiencia de aquella noche frente al televisor apagado, que sigue siendo lo más difícil de encajar en cualquier marco explicativo, porque lo que vi en esa pantalla tenía una coherencia, una intención, una presencia que no se siente como producto de una mente en crisis, sino como algo que existía independientemente de mí. Me quedo con la incertidumbre. Creo que es lo honesto, y me quedo con esto. Si alguna vez sienten que algo no está bien en un lugar donde viven, no esperen meses antes de decírselo a alguien. No se convenzan solos de que están locos. Hablen. Busquen ayuda, de quien sea, del tipo que sea. El aislamiento, descubrí de la peor manera posible, es el ambiente donde este tipo de cosas florecen. La voz humana, el contacto humano, la presencia de alguien que realmente los escucha sin juzgar. Eso tiene un poder que no debería subestimarse.